Hola, profe. Buenas tardes. Bueno, mi nombre es Alejo Ezequiel Gil y hago justamente este video para poder quedar como regular en la materia de seguridad 2. Así que voy a dar un breve desarrollo eh, de algunas unidades, de la unidad número 3, de la unidad número 5 y la unidad número 6. Bueno, para dar comienzo con la unidad número 3, que es donde vimos los EPP, ¿sí? Los elementos de protección personal, que son esos equipos o accesorios que tiene que llevar el trabajador para protegerlo de esos riesgos que amenazan con su seguridad o su salud en el trabajo, ¿sí? Donde no elimina el riesgo en sí, sino que funciona más que nada como una barrera entre el cuerpo y el peligro, ¿sí? Donde sí evita o minimiza el daño que puede llegar a ocasionarle ese factor de riesgo. En seguridad, los EPP, ¿sí? Son la última barrera de protección, por lo cual no se debe recargar toda la responsabilidad de los EPP, que quiere decir que no por usar los EPP ya estoy salvado, no, sino que al detectar el riesgo al que estamos expuestos, lo mejor siempre va a ser eliminarlo, ¿sí? Y de ahí para abajo, o sea, eliminar el riesgo, tratar de sustituirlo, de rediseñar, separar, administrar y como última barrera los EPP. Vimos las características de estos EPP, ¿sí? Que para que sean eficientes, por así decirlo, tienen que cumplir con condiciones mínimas, ¿sí? Por ejemplo, que sean de peso mínimo, que sean duraderos, que sean confortables, además de que su uso es completamente obligatorio e individual, ¿sí? Y en cuanto a la certificación, todos los equipos tienen que contar con el sello de seguridad, ¿sí? Junto al sello del organismo certificador que puede ser IRAM o UL, ¿sí? Después vimos la clasificación de los EPP por zonas del cuerpo que queremos proteger, ¿sí? Dependiendo de la zona del cuerpo que queremos proteger, obviamente van a ser los elementos que vamos a utilizar, ¿sí? Por ejemplo, si queremos proteger la cabeza, tenemos el casco de seguridad, obviamente que protegen contra impactos, riesgos eléctricos y térmicos. Tenemos oídos, si queremos proteger los oídos, utilizamos protectores auditivos. Si queremos proteger los ojos y la cara, si usamos las gafas universales o las pantallas faciales, pero eso va a depender también del factor al que estamos expuestos, ¿no? Después tenemos vías respiratorias con los respiradores purificadores de aire, manos y brazos, donde tenemos guantes de diferente material y depende también, según el riesgo al que estamos expuestos, va a ser el guante que vamos a utilizar, ¿sí? Después tenemos piernas y pies con los zapatos de seguridad, em, los zapatos con punteras protectoras, los zapatos para riesgos eléctricos, las botas de goma o de PVC, ¿sí? Luego tenemos lo que es caída en altura, donde utilizamos lo que es arnés de cuerpo completo. Después piel, torso y abdomen, ¿sí? Los protectores específicos y una ropa de protección completamente integral. Dentro del marco legal, sí, tenemos la ley 19.587 de higiene y seguridad en el trabajo, donde obliga al empleador, ¿sí? A suministrar estos elementos de protección personal y donde también al trabajador a utilizarlos y a mantenerlos o conservarlos adecuadamente, ¿sí? También tenemos la resolución, la SRT 299/2011, donde nos dice que es la norma que reglamenta que el registro, que reglamenta el registro de entrega, ¿sí? Donde nosotros debemos llevar un registro, ¿sí? Por cada trabajador de las cosas que se le entregan, ¿sí? Mediante un formulario, obviamente que se llama constancia de entrega de ropa de trabajo y elementos de protección personal,
donde a medida que le vamos entregando las cosas, estos insumos y estos elementos de protección, el empleador, el empleado, el trabajador tiene que firmar para que quede constancia de que se le ha entregado los elementos y la ropa de trabajo. Eso por la unidad número 3. Pasando a la unidad número 5, que es donde vimos los accidentes eléctricos, ¿sí? Que son ocasionados obviamente que por la electricidad, ¿sí? Produce accidentes eléctricos, y que existen dos formas principales en las que una persona puede entrar en contacto, ¿sí? Con un circuito en tensión. Tenemos el contacto directo y el contacto indirecto, ¿sí? El contacto directo ocurre cuando una persona toca una parte activa, ¿sí? De la instalación que está eh, diseñada para transportar corriente eléctrica, como por ejemplo un cable pelado, las barras de distribución, bornes, y por el otro lado tenemos el contacto indirecto, ¿sí? Que ocurre cuando se tocan elementos metálicos, masas, que normalmente no debería tener tensión, ¿sí? Pero que la tienen accidentalmente por un fallo de aislamiento, ¿sí? Para evitar esto tenemos técnicas de seguridad, ¿sí? Para el contacto directo, por ejemplo, para evitar tocar ese cable o esa barra donde circula la energía, tenemos tres formas. Tenemos el alejamiento de las partes activas, la interposición de obstáculos y el recubrimiento de las partes activas. Luego, si queremos evitar un contacto indirecto, ¿sí? Utilizamos otras técnicas como la puesta a tierra de las masas, el, el doble aislamiento, trabajar con pequeñas tensiones de seguridad, ¿sí? De 24 volts y de 50 volts. Eh, y también tenemos los accidentes y sus efectos, ¿sí? El accidente eléctrico es eh, cuando la corriente pasa a través del cuerpo, ¿sí? Y obviamente que cuando la corriente pasa a través del cuerpo humano, del cuerpo, el humano va a tener va a tener consecuencias, ¿sí? Y tiene esas consecuencias inmediatas y las no inmediatas. Dentro de las consecuencias inmediatas tenemos lo que es el paro cardíaco, la fibrilación ventricular, la asfixia, las quemaduras, ¿sí? Y la tetanización muscular, ¿sí? Cuando los músculos se contraen de forma involuntaria por la corriente y no podés soltar el cable por tu cuenta, ¿sí? O sea, el famoso me quedé pegado. Eso es la tetanización muscular. Después tenemos los que son los efectos no inmediatos, las consecuencias no inmediatas, ¿sí? Que pueden aparecer después de un tiempo, donde tenemos bloqueos renales, em, trastornos cardiovasculares, trastornos nerviosos o los daños sensoriales, ¿sí? De sordera o ceguera. También vimos instalaciones industriales, ¿sí? Las protecciones clave de lo que es el interruptor termomagnético y el interruptor diferencial. El termomagnético sí que protege la instalación, los cables, los elementos eléctricos de sobrecargas y los cortocircuitos. Pero después tenemos el interruptor diferencial, que ese es el encargado, es muy importante para tener en nuestras casas, en cualquier conexión, ¿no? En cualquier instalación, para que sea segura, pero es el encargado de proteger a las personas eh, de que se electrocuten, ¿sí? Eh, La manera de trabajar que tiene el diferencial es como si fuese un contador, ¿sí? Preciso que mide la corriente que entra por el cable de fase y la compara con la corriente que sale por el cable de neutro, ¿sí? O sea, si acá entran 5 amperes, tienen que salir sí o sí 5 amperes. O sea, si el diferencial detecta que está saliendo menos corriente de la que entró, es porque eh, dice, che, acá algo está funcionando mal, me están faltando amperes, ¿dónde está? Se están escapando por algún lado. Y ese por algún lado seguramente es una persona
o un animal, una mascota, como nos contaba usted en sus clases, que toca un equipo con fallas y está mandando esa corriente a tierra a través de su cuerpo. Y es ahí cuando el diferencial apenas lo detecta, automáticamente corta, ¿sí?, el suministro para eh, evitar justamente que esa persona o el animal sufra daños graves, ¿no? Tenemos que remarcar también que ambos son eh, complementarios, ¿sí?, y obligatorios en una instalación para que sea completamente segura. Después, otro punto que vimos fueron los factores que condicionan el daño, ¿sí? Esa gravedad de las lesiones que viene determinada por una combinación de factores que favorecen o dificultan el accidente eléctrico, como la intensidad y tiempo, la resistencia y tensión y el tipo de corriente y frecuencia. Pasando a la unidad número 6, donde vimos protecciones eléctricas, ¿sí? Eh, donde es importante saber que hay agentes externos, ¿sí?, que pueden modificar las instalaciones, como por ejemplo el polvo, la humedad, el calor, el viento, todo eso, donde pueden causar cortocircuitos o, o electrocución, ¿sí? Por lo que es vital, es muy importante usar interruptores magnetotérmicos y diferenciales. Después vimos lo que es electricidad estática y rayos, ¿sí? Más que nada remarcamos la electricidad estática, que es esa carga eléctrica sin movimiento, ¿sí?, donde tiene exceso o es producida, ¿sí?, por el exceso o por la escasez de electrones que se genera por calor, por presión, por inducción o por fricción o separación, que es la más común, ¿no? Tiene un riesgo, no es letal por sí misma, pero te puede llevar más que un sobresalto. Te puede, qué sé yo, si vos estás trabajando sobre una escalera y de repente ese chispazo te puede causar alguna caída por el hecho de qué sé yo, de asustarte o hace de que tus manos suelten los que estás agarrando. Pero lo más peligroso en sí es que una simple chispa puede ocasionar un incendio o una explosión en ambientes con vapores inflamables o polvos en el aire, en suspensión. Después vimos lo que es iluminación antiexplosiva y las áreas clasificadas, ¿sí? Que en esas industrias que se manipulan sustancias inflamables, ¿sí?, las áreas se clasifican según qué sustancias hay y qué tan seguido está presente, ¿sí? Tenemos las clases, clase 1, clase 2 y clase 3. Y la zona 0, la zona 1 y la zona 2. Bueno, clase 1, gases y vapores, clase 2, polvos, clase 3, fibras. Y en la zona 0 tenemos una presencia continua, en la zona 1 tenemos una presencia ocasional y en la zona 2 tenemos una presencia muy poco frecuente, ¿sí? Y en estas áreas también está prohibido usar las luminarias comunes, ¿no? Se tienen que instalar sistemas antiexplosivos que tienen que ser capaces de resistir de resistir una explosión en su interior sin dejar que se escapen chispas o llamas, ¿sí?, el fuego. Luego vimos 5 reglas de oro, ¿sí?, que es ese procedimiento estándar o obligatorio, por así decirlo, para garantizar que un trabajo eléctrico se realice sin tensión de manera totalmente segura. Donde tenemos ese corte efectivo, el bloqueo, la comprobación de ausencia de tensión, la puesta a tierra y la señalización. Y luego, por último, en la unidad 6 vimos el sistema LOTO, el lockout o el tag out en inglés, ¿sí?, que este sistema se activa específicamente para
esas tareas de mantenimiento, de limpieza, de reparación, ¿sí? Donde el objetivo es proteger, ¿sí? al personal de mantenimiento, garantizando que mientras él esté trabajando en ese equipo, ¿sí? Todas las fuentes de energía estén completamente cortadas. Tenemos elementos para utilizar, como por ejemplo los candados, las etiquetas de peligro, las cadenas, ¿sí? Y bloqueo de válvulas. Donde también tenemos una regla muy importante, donde la única persona, ¿sí? Autorizada para quitar los dispositivos de bloqueo y etiquetado, ¿sí? Es la misma persona que los colocó, ¿sí? Porque de esa manera se está garantizando su propia protección durante toda la tarea. Así que bueno, ese fue el resumen. Traté de hacerlo lo más rápido posible. Estoy mirando el tiempo y por ahí me cuesta hacerlo muy rápido, pero bueno, nada. Espero que sirva para que pueda quedar regular en su materia. Hasta luego, profe. Un abrazo.